Aquí, ¿qué es paletizar? Bueno, es coloquialmente subir la mercancía a un palet, unitizar o acomodar en un palet. Hay reglas para eso, lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo? Porque nos da mayor rendimiento, nos da menor costo, nos da más rapidez. Les platicaba del tema de los camiones de carga de cemento anteriormente se cargaban y se descargaban a lomo. Eso nos daba pues una fragilidad en cuanto a la carga, había mucha pérdida, mucha merma, era normal, también eran muchas horas en la carga y la descarga, lo cual pues inmovilizaba por un buen rato los transportes. ¿Ok? La paletización pues permite mejor desempeño, mejor optimización de los tiempos, de los costos y el almacenamiento mismo de la mercancía. ¿Okay? Aquí están algunos de los beneficios: aumento de la productividad, disminución de los tiempos de carga y descarga, menor cantidad de mano de obra, disminución de los costos, mejor aprovechamiento del espacio. Si paletizamos en el almacenamiento, pues va a estar más organizada la carga, va a utilizar menos espacio, por lo tanto va a haber más aprovechamiento. Almacenamiento vertical, utilización del espacio hacia arriba, mejora los procesos de clasificación, claro. Un pallet puede tener su lista de empaque y ahí podemos determinar qué es lo que está en el pallet de una manera rápida y visual. Mejora procesos de clasificación y disminuye los daños de los productos. Es más organizada la utilización de los pallets en general para el manejo de la carga. Y ustedes que trabajan en almacenes, díganme si no. Cuando la carga no está paletizada, cuando está dispersa, es muy difícil. Pero cuando está unitizada, está paletizada, pues es muchísimo, muchísimo más fácil. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí. Aquí hay más beneficios, mejora la presentación del propio almacén, ¿sí? Hace más eficiente el uso de la flota de transporte. Claro, pues no es lo mismo meter el montacargas, ya sea tipo patín o tipo mecánico, ¿sí? El patín es un montacargas. El montacargas puede ser eléctrico, a gas, a combustión de gasolina o mecánico, meramente mecánico por medios mecánicos hidráulicos que lo utiliza una persona. Hace más eficiente, sí, claro, pues al estar cargando más rápido, mi flota de transporte es más eficiente, puede realizar más viajes, que es generalmente la medición del transporte. Mientras más viajes dé, es más eficiente. Racionalización y normalización de los envases, eso es normal. Ahora, les decía, para el manejo de los equipos, los montacargas, los espacios en racks, los espacios en las plataformas y en las cajas de los camiones y de los barcos y de los trenes, pues se estandariza y entonces se puede utilizar cualquiera de estos transportes para poder eficientar el transporte. Simplificación en el manejo de los inventarios. Ahora con sus pistolitas que andan ahí, hacen los inventarios, pues van directo al código de barras y toman los datos de ese pallet. Disminución de los costos de manipulación, mayor rentabilidad por metro cuadrado de almacenamiento, que hoy en día es un factor importante, es un índice importante para las cuestiones financieras de la empresa. Eficiencia en la utilización, eficiencia en la utilización de cada metro cuadrado de un almacén. Eso me va a dar mayor rentabilidad y ser una empresa más exitosa. Optimización en general de la logística. Desde luego, la logística, recuerden que es todos los pasos requeridos para que la mercancía, incluso antes de ser fabricada, pero en ese caso no nos interesa tanto, nos interesa una vez que es fabricada, el movimiento de esa mercancía a lo largo de toda la cadena de distribución para llegar a las mesas de los consumidores, a las casas de los consumidores. No tiene sentido el comercio si no está satisfaciendo necesidades del consumo. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? No. Aquí ya tenemos prácticamente el Europallet. Este es el más utilizado en el comercio debido al tipo de transporte que se utiliza para llevarlo. Es un pallet de 1.20 por 1 metro de 1.20 de largo por 1 metro de ancho, como quieran ustedes ver. ¿Sí?
Debe tener una tolerancia máxima de 3 milímetros en el largo y el ancho y en altura de 7 milímetros. Los contenedores tienen medidas estándar. Todos los contenedores son iguales en cuanto a medidas internas y externas y también en las capacidades de carga. No tendría sentido si esto no fuera así, porque entonces no podrían ser transportados de manera eficiente en los diferentes medios de transporte. Y como los contenedores, que son los que generalmente transportan estos pallets, son estándar, los pallets deben ser cada vez más estándar, al igual que las dimensiones de las cajas. Hay normas especializadas en las medidas de las cajas. No es por algo que la medida más usada en el transporte internacional sean cajas de 60 por 40. 60 por 40 por 40, por 20 por 40 o por 60 de alto. ¿Sí? Son medidas estándar. Hay otras medidas. Esta que les estoy diciendo es la caja más utilizada para el transporte internacional para eficientar el uso del pallet y desde luego el uso de los contenedores. ¿Sí? Estos pallets deben ser cargados adecuadamente. Las estivas, que es cada una de las hileras de cajas que están viendo en pantalla, deben ser optimizadas. En general, como decía su compañero, la regla de oro es que no sobresalgan del pallet, que estén al ras de la madera, que no sean ni más ni menos, que estén al ras. Eso facilita la unitización con la película stretch film, ¿sí? Y nos permite, ¿cómo se dice?, evitar en la medida de lo posible accidentes que puedan dañar la carga, la mercancía que viene adentro de cada caja. ¿Ok? Hay diferentes tamaños en cuanto a cajas, pero cada vez más hay que utilizar cajas estandarizadas para que quepan exactamente en los pallets, que no dejen lugares o huecos que posteriormente pudieran ser riesgo para que se venga abajo la carga. ¿Ok? Ahí está un ejemplo en la ilustración, un ejemplo de estiva. Miren, la primera capa es la primera estiva, la segunda capa es la segunda estiva. Otra de las cosas que es importante es que el acomodo de las cajas y de cada una de las estivas vaya rotando de tal manera que haga un amarre natural. ¿Qué pasa cuando, es más, lo hemos visto cuando jugamos Jenga? Si ponemos varias capas igualmente, vamos a decir, una sobre otra exactamente, ¿qué sucede? Es más factible que se venga abajo que cuando esas mismas capas las vamos entrelazando. Es el efecto que tienen los muros. Si ustedes se fijan en un muro de tabique, de ladrillo, de bloco, de lo que sea, no van un ladrillo sobre el otro directamente encima, sino que van, como se dice, entrelazados. Eso de alguna manera le da más resistencia al muro. Si los tabiques todos se pusieran en una misma hilera, una misma línea, vamos a decirlo así, se vendrían muy fácil abajo, con todo y que tienen cemento que los está cohesionando. De otra manera les da más resistencia, de la otra manera en la que les digo, entrelazados entre sí. ¿Sí? Bueno, eso es algo importante para tomar en cuenta cuando alcemos, levantemos o acomodemos un pallet. Miren, aquí están las alturas de los pallets van a estar en función. Aquí hay varios errores en esos pallets, ¿ya los vieron? A ver, los entendidos de los pallets. ¿Qué errores estamos viendo en esos dos pallets, en el A y en el B? Acomodo de las camas y que sobresale el pallet. Exactamente. El acomodo de las camas, vean ustedes, está lineal. Aquí es muy fácil que se venga abajo. Aquí tendrían que estar entrelazados, de alguna manera entrelazados para que le dé cohesión. Y la otra es que sobresalen del pallet, por lo tanto no es una buena estiva. Ahora bien, ¿qué tiene que ver la altura? Pues la altura es muy importante porque los camiones, las cajas secas, los contenedores e incluso los racks están diseñados de manera estandarizada. La altura de un contenedor son 2 metros con 59 centímetros. Entonces, un pallet que sobresalga de esa cantidad, de esa medida, desde la base del pallet, que es esta, que es lo que va directo al piso, hasta su altura máxima, de más de 2,59 no cabría en un transporte. Hay que optimizar siempre las medidas para que entren lo más posible de mercancía en un transporte. Hay que eficientarlo de tal manera que los costos se reduzcan. Todo esto tiene que ver con costos. ¿Estamos de acuerdo?
Todo lo que estamos hablando tiene que ver con los costos de la operación. Si no, no tiene sentido. Si mi distribución me sale más cara de lo que voy a cobrar por mi producto, estoy en un gran problema, ¿no? ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Qué beneficios nos da estandarizar la altura? Por lo que les decía, que quepan exactamente en los transportes, que tengan la posibilidad de almacenarse en racks estandarizados, aprovechar al máximo los espacios y, desde luego, todo lo que tenga que ver con la transportación de la mercancía. ¿Sale? Me voy un poquito más rápido porque se me va a acabar el tiempo y no vamos a terminar. Quiero terminar ahorita con los pallets para que en la siguiente sesión ya empecemos a ver contenedores. ¿Ok? Bueno. Y por cierto que vamos a tener un juego para aquellos que no habían entrado rápido y temprano. Vamos a tener un juego que se conoce como Jeopardy. Ya les daré las indicaciones cuando iniciemos, pero sí nos vamos a llevar una sesión por lo menos, ¿eh? Así es que debemos guardar como para reforzamiento de estas clases, guardar espacio para el Jeopardy. Ok, bueno. Aquí están más o menos las medidas. Son fracciones de 80 centímetros, ¿sí? Es lo estándar. Es lo estándar. Normalmente, el interior de un camión tiene, decía, 259, 260, más o menos un centímetro de capacidad para poder meterse a un camión sin ningún problema. Las puertas de los transportes, si ustedes se fijan, tanto de los contenedores como de los camiones, se abren completamente sobre goznes, de tal manera que no impiden la entrada directa de las mercancías a través de un montacargas. ¿Sí? Si tenemos 80 centímetros, pues podemos tener hasta 3 pallets arriba de un camión. De 1.20 serían 2 pallets, de 1.60 sería uno prácticamente y otro pedacito de 80. Y 2.40 nos permite llevar en un solo pallet, ¿sí? Consolidado. ¿Recuerdan ustedes que las medidas del pallet, no las hemos visto? Creo que sí, a ver. Sí. Aquí están. 20 por... De altura tienen 14.5 centímetros, máximo 15, máximo 15. ¿Sí? Pero de 14.5 para abajo está mejor. Así me permite tener altura suficiente, la altura suficiente para poderlo montar en mi camión. Una vez que se unitiza la carga, el tamaño del bulto incluye la base del pallet. ¿Ok? Incluye el pallet mismo. ¿Sí me explicó? Sí. Cuando son cajas separadas, pues son las cajas, cada una tiene su altura y podemos multiplicar cajas por el tamaño de altura que queramos y ya. Pero debemos siempre considerar la altura del pallet, si no vamos a tener un problema a la hora de quererlo meter a un transporte. ¿Sale? Bueno. Aquí está un pallet más o menos bien puesto. Más o menos bien puesto. Todavía trae deficiencias. ¿Cuál es la deficiencia que ven a grosso modo en este dibujo? Que no está el RAS, pero... No está el RAS, efectivamente. ¿Qué sucede cuando no está el RAS? A ver, Martín. está dejando espacios huecos. Hay una inestabilidad. Claro, claro, no, va a haber una estabilidad producto de ese no estar al RAS. La idea es que la caja llegue hasta acá y hasta acá. Incluso para meter la unitización con el stretch film, vamos a tener algún problemilla por ahí, se nos va a poder romper. ¿Ok? Pero bueno, esta más bien es ilustrativa del tamaño. Aquí sí hay entrelace de las cajas, ¿sí? No están en una sola posición, todas están acomodadas de tal manera que entre ellas hagan cohesión. Aquí está lo que les decía del stretch film. Antes se utilizaban flejes, hoy el stretch film es la neta del planeta. Poliéstico, estirable y adherente, que se fabrica de forma mecanizada o manual para hacer la carga hacer una unitización. ¿Okay? Lo demás ya es mero rollo. De todos modos, esta presentación la van a tener, así es que ni se preocupen, porque viene muy cargada. También tenemos flejes que cada vez se utilizan menos, ¿eh? Funda de plástico retráctil también. Hay fundas retráctiles que son caras, son menos prácticas que utilizar del stretch film. El stretch film se va a poder adecuar a cualquier tamaño sin ningún problema. Una bolsa, una funda, pues sí, debe estar al tamaño exacto para que no haya ningún problema. ¿Ok?
¿Dudas, preguntas? El fleje casi no se usa ya. Aquí les decía, el peso máximo de carga de un pallet son 1000 kilos, 1 tonelada. Máximo. ¿Ok? Puede ser menos, desde luego. Aquí lo importante es que la carga se puede medir por volumen o por peso. Pero siempre debemos respetar esta limitación de peso. El volumen es el tamaño en sí dado en metros cúbicos. ¿Saben cómo se calcula el volumen? El volumen se calcula. ¿Y dónde está mi tablita? Esperen un segundo. No sé por qué me la llevé para allá, pero me la llevé. El volumen se calcula en 3 dimensiones. Alto por ancho por largo por ancho por altura. ¿Sí? Si ustedes tienen una caja aquí, este sería el ancho, este sería el largo y la altura estaría dada acá. ¿Sí? Hay un término que se conoce como peso volumétrico. Vamos a suponer, voy a tratar de explicarlos de una manera muy fácil. Vamos a pensar que tengo una caja que tiene 60 de ancho, 40 de ancho, perdón, por 60 de largo. Aquí tengo 40. Acá tengo 60. Y de alto tengo, vamos a pensar que tengo 40. 40 por 40 por 60. Para sacar su volumen tendría que multiplicar 60.60 porque son centímetros, 0.60 por 0.40 por 0.40. Y eso me va a dar su volumen en centímetros cúbicos. 0.60 por 0.40 por 0.40. O en metros cúbicos también. ¿Ok? Y eso va a desplazar una cantidad de volumen en cualquier transporte. Si la caja tiene un peso, vamos a pensar en 2 kilos, la caja en peso es descartable. Para la transportista, el peso es irrelevante en este ejemplo. ¿Por qué? Porque el peso no es coincidente con un tamaño de caja tan grande. Aquí, la paquetería o la fletera, lo que sea, nos va a cobrar por volumen. Va a hacer la adecuación. Ellos van a inferir que con este volumen, esta carga, vamos a pensar, para este volumen de 60 por 40 por 40, que son 4 por 4, 16, bueno, no sé, por 6 tendrían que hacerlo, ¿verdad? 60 por 40 por 40, va a tener un volumen que se equipara a un cierto peso. Vamos a decir, para esta caja, el volumen se equipara en 10 kilos. Así es que esto, aunque la caja pese poquito, porque mucha gente se pregunta a veces cuando llega a la paquetería, ¿por qué me cobras tanto si mi paquete no pesa tanto? Se debe a este concepto del peso volumétrico. ¿Sí? Ellos calculan para cierto volumen una equivalencia en pesos y es lo que me cobran. Ellos no me cobran en las tarifas, sus tarifas son por kilos. Tienen que convertir una caja que no pesa tanto, pero que sí desplaza un buen volumen en los kilos que ellos tienen considerados. Y aunque esta caja pese 2 kilos, por en este ejemplo me estarían cobrando 10 kilos de la caja. ¿Sí queda claro el concepto? Entonces nosotros, bueno, no sé, ¿quedó claro? No, ¿No quedó claro? no lo entendí. A ver, las paqueterías, las fleteras y demás tienen un concepto que se llama peso volumétrico. Nos van a cobrar el peso de la caja, cuando la caja no pesa lo que debe ser, nos van a cobrar el equivalente al volumen que desplaza. Ellos no me van a cobrar el peso. Vamos a pensar que en este ejemplo, esta caja que tiene 60 por 40 por 40 pesa 2 kilos. Si yo lo llevo a la paquetería, lo lógico es que me cobraran 2 kilos de esa caja, pero no es así. Ellos calculan que esta caja es equivalente a un peso de 10 kilos. Y entonces no van a cobrar 2 kilos, me van a cobrar 10 por el volumen de la caja, el tamaño de la caja.
el volumen que desplaza. ¿Ya quedó ahora sí claro? Ya. Entonces, tengan en cuenta cuando vayan a hacer un envío que sí importa el peso, pero también hay que tomar en cuenta el volumen. Y que a lo mejor este pallet aquí que dice que pesa 1 tonelada, no pesa 1 tonelada, pesa 300 kilos. Sí, probablemente lo que viene acá dentro de las cajas sea muy ligero, pero el volumen no me lo quita nadie. Y mientras no supere el peso máximo admitido, ¿sí?, yo voy a considerar esta carga como de 1 tonelada para efectos de cobro. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahora sí. Eso se llama peso volumétrico, que con el peso no tiene nada que ver. ¿Sí? Cuando vamos a la patinería, sí, adelante. Igual también está estandarizado ya el peso volumétrico. También Yo está lo utilizaba cuando trabajé en la paquetería de Tenen. Yo enviaba paquetería nacional y yo lo utilizaba. Tenía una tabla y ya está estandarizado por kilos y por volumen. Por kilos y por Entonces, lo que pese más. Lo que pese más en términos de kilos o de volumen. Cuando me llegaba una caja, entonces yo la tenía que pesar, tenía una báscula y aparte tenía que multiplicar su volumen. Así Y es. en base al volumen y el peso, ya yo me fijaba en la tabla el estándar en el que estaba. Así es. Ya, aunque no pesara los 10 kilos, por así decirlo, pesaba menos, pero por volumen me daba un precio. De 10 kilos. Sí, así es. Sí, ese es el peso volumétrico. Entonces hay que considerar también el peso volumétrico para restricciones de la carga. ¿Sí? ¿Qué importa más, el peso o el volumen? Será en función a cada fletera, a cada transportista, pero sí hay que considerarlo nosotros como exportadores o como importadores para que no nos den sorpresitas, ¿no? ¿Ok? Aquí están los pallets, vean ustedes. Estos son los pallets de 4 entradas como el que vimos y el otro es el de 2. ¿Para qué sirven esas entradas? Pues para que entren ¿cómo se llama? No son ganchos, son... ¿Plataforma? Sí, el patín, pues, el propio patín del montacargas, ¿no? Vamos a pensar que son dos paralelas de metal que entran y sujetan la suben y la bajan, atorada en ellas, a través de estas ranuras que estamos viendo ahí. ¿Ok? Tenemos pallets de 2 y pallets de 4. Obviamente los de 4 van reforzados porque tienen más aberturas. ¿Sí? Vean ustedes, este va reforzado en la parte de abajo. Mientras que en el de 2 no es necesario. Las dos, en el sentido de 2, no va reforzado. ¿Ok? Bueno, son únicamente algunos ejemplos de pallets. Aquí está. Claramente se ven errores en la estiba, ¿no? En la primera es el desbordamiento, lo que decíamos, no va al ras. En el otro ya de entrada hay un problema. ¿Por qué? Porque pusieron hileras exactas. Una caja sobre la otra. En la tercera no están cumpliendo con mantener un mismo nivel de carga. Hay protuberancias. Y en la cuarta, bueno, no estamos respetando el ancho del pallet y estamos metiendo carga más angosta. ¿Qué pasa cuando no da exactamente la caja por alguna razón a los bordes de las plataformas, de los pallets? Tenemos que meter embalaje. ¿Sí? Tenemos que cerciorarnos de que la carga vaya unitizada y si necesitamos utilizar embalaje, que puede ser cartón, puede ser hielo seco, puede ser cualquier cosa que nos permita que la carga se amarre bien, se haga cohesionada y que aguantemos o utilicemos todo el ancho del pallet y todo el largo. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos. Bueno, la cohesión es decir, el cruzamiento de paquetes, lo que les decía, entrelazar para que le dé más cohesión. La cohesión utilizar cuando utilizamos algunos tipos de embalajes y con la ayuda del stretch film y otras cosas. ¿Sí? La utilización de envases con superficies no deslizantes ayuda a la cohesión. Generalmente las cajas son de cartón corrugado, hay diferentes grados del cartón, del embalaje. Es todo un estudio que se ha hecho
sobre los tipos de cartón del cual deben ser las cajas, deben ser fabricadas las cajas. Si no es algo, lo estamos viendo muy somero, pero si ustedes se dedicaran a elaborar embalajes o envases primarios, secundarios y terciarios, verían que hay una gran cantidad de material que se utiliza, reciclado, no reciclado. El material no reciclado tiene mayor resistencia a la compresión, el material reciclado va perdiendo esa resistencia a la compresión, etcétera, etcétera, etcétera. Si es craft, si está utilizando craft, papel craft para el cartón, o está utilizando otro tipo de cartón corrugado. Hay un sinnúmero de estudios sobre las cajas, sobre los embalajes, los envases terciarios del producto, de los envases primarios, secundarios y demás. ¿Sí? Es de verdad ingeniería pura. No nos vamos a detener mucho en eso, pero sí es bueno que sepamos que cuando estemos intentando hacer un envío, nos adecuemos a lo que hay en el mercado estandarizado, pero que y además que sea lo suficientemente económico para que no se nos vayan a disparar los costos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Algo que quieras preguntarnos? No, ninguna. Ninguna. ¿Carga? ¿Todo bien? Sí. Ok. Aquí hay varios errores provocados por una mala distribución de la carga. La primera de arriba no hay cruzamiento, véanlo. La segunda hay fisuras que no estamos complementando con embalajes. En la tercera se dan bolsas, chimeneas, también se les conoce. Esta forma, esta es la parte de arriba, la parte... Ay, esta parte es la parte vista de planta, vista desde arriba. Y esta es la parte lateral. Vean ustedes, son fallas que se dan muy seguido en el acomodo de las estivas en la paleta, en el pallet. ¿Sí? A esto que estoy señalando se le llama chimenea. Aquí este hueco, si es que se da por el acomodo natural de la caja, y es desperdicio de espacio, ¿verdad? Pero si lo tuviéramos, tenemos que complementarlo y rellenar esto con embalaje, ya sea con papel, con cartón, con lo que sea, de tal manera que haya cohesión y a la hora que le doy el stretch film, no haya posibilidad de que las cajas se me venzan hacia el centro, hacia la chimenea. Y evidentemente, si tenemos que dejar chimenea por algo, porque a veces es imposible desde el acomodo mismo por los tamaños de las cajas, que sea el efecto menos riesgoso para que las estivas se me vayan hacia el centro, ¿no? ¿Ok? Aquí está un pallet bastante bien organizado, estos dos pallets, ¿sí? Vean ustedes, no hay chimeneas, no hay huecos, están al ras de los pallets en ambos casos. Aquí tenemos bueno, aquí sí hay un error. En este sí hay un error, ¿ya lo vieron? Están una sobre otra, están en hileras, esto es más difícil. Esta es la correcta, esta es la incorrecta. ¿Sí? Aquí ya le puedo poner el stretch film y le voy a dar una cohesión muy buena para el manejo de la carga con el montacargas. Yo he visto varias veces, me ha tocado ver que si no está bien cohesionado, cuando el montacargas eleva la carga, se viene abajo, se puede desparramar hacia los lados o hacia un lado completo. Y es necesario que estén bien cohesionadas. ¿Vale? Sí vieron la diferencia, ¿verdad? En este lado, en este lado, en el lado de la derecha, está mal acomodada la carga, está una caja sobre otra directamente. Eso va a provocar que probablemente por efecto dominó se me vengan abajo. Digo, aquí, ¿qué les puedo decir? Vean ustedes lo que les decía. A la hora que levanto el montacargas, como no está bien cohesionada, no hay un amarre natural, me la va a abrir. Por efecto natural, ¿eh? La fuerza que le estoy aplicando al pallet está en los laterales. Al momento en que la levanto, se genera naturalmente una protuberancia que me va a abrir la carga. Digo, no tiene mucho comentario lo que estamos viendo, pero véanlo. ¿Sí? Recomendaciones para una correcta estiva, que vayan trabadas, ¿sí? Que vayan trabadas las cargas. Este acomodo está mal porque no está aprovechando el total
del espacio de la paleta, del palet. Es un estiva clásica de una caja 60x40. Hasta eso está estandarizado. Y mi recomendación siempre ha sido que la primera cama de 60x40, que sería esta, se vaya girando conforme vamos avanzando. Esta la giremos en el sentido de las manecillas de contrarreloj para que vaya generando amarres desde abajo. Yo prefiero que la carga, yo en particular, que la carga siempre vaya amarrada desde abajo y no nada más las dos últimos tendidos. Este es un acomodo típico de caja 60x40. Aquí tenemos 60 en este sentido, 40 en este, y ya a la altura pueden ser múltiplos de 20, de 40 o de 60. Sí, esta, por lo que veo, parece que es de 40x40x60. ¿Sí? 60 de ancho, 40 de alto y 60 de largo. ¿Ok? Y es el acomodo normal. Normalmente en este tipo de estiva tenemos 5 cajas por cama, por estiva. 5 cajas aquí, 5 cajas acá y 5 cajas acá. Ya dependerá del tamaño de la caja, cuántas utilizamos. Normalmente, en un contenedor caben de estas cajas 5 estivas. Es decir, serían 60. A ver, son 5 por 5, 25 cajas por estiva, si son de 40. 25 cajas por paleta. ¿Sí? A ver, 1, 2, 3, 4, sí. 5 por 5, 25. A veces alcanza hasta las 6. 6 por 5, igual a 30 cajas. Por paleta, por paleta. ¿Sí me explicó? ¿Sí me están entendiendo lo que estoy diciendo? Que a esta, por ejemplo, si ustedes hacen la cuenta, fíjense, tiene 5 acá, 5 acá, 5 cada una por 5 estivas, 5 camas, son 25 cajas. ¿Sí? Cada una de las cajas en el comercio internacional debe ir relacionada. Caja 1, vamos a pensar que este sea la estiva 1. El pallet 1. Pallet 1, caja 1, 2, 3, etcétera, 4, 5. Luego 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. ¿Sí? Cajas de la 1 a la 25. Y la relación de cada caja. Eso se le llama, ¿cómo se le llama, José? ¿Cómo se le llama, Martín? A eso que le estoy diciendo. Bien fácil. Lista de empaque. Ah, caray. La lista de empaque es el manifiesto de cada caja, lo que lleva cada caja. Esto es fundamental para el comercio internacional. Esto más lo que vamos a ver cuando veamos barcos, que es el BL, Bill of Lading, me va a dar parte de los documentos de transporte que me van a requerir en las aduanas. Mi lista de empaque y mi Bill of Lading. ¿Sí? Ya lo veremos con calma cuando veamos transporte marítimo. Pero sí quiero dejar muy en claro que el correcto acomodo de las estivas nos va a dar cohesión de la carga, seguridad de la carga y eficiencia de la carga. Nos va a permitir manejar de una manera muy eficiente los espacios que son chicos, son limitados, tanto en camiones como en trenes, como en aviones, como en barcos, y le vamos a dar coherencia a nuestra carga, ¿sí? Y eso va a redundar en los costos de transportación. Cuando veamos en la última semana la expresión del precio de exportación, ¿cómo lo vamos a calcular? Bueno, va a tener mucho que ver con cómo vamos a acomodar nuestra oferta. Se le conoce como oferta exportable. Y esa oferta exportable debe considerar las unidades exactas para optimizar mis precios, mis costos de transportación que van a pegar directo a los precios. ¿Sí? Ya lo platicaremos. Pero bueno, aquí le paro
tiene que ver con la unitización de la carga. Hay mucho que decir, hay mucho que trabajar, hay mucho que experimentar, hay mucho que hacer para la cubicación. Vamos a ver cómo cubicamos ya cuando veamos transportadores, perdón, contenedores, cómo vamos a optimizar nuestra carga. Todo el diseño de nuestra logística inicia desde nuestro producto, el envase, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el embalaje del mismo, con el acomodo en palets, con la unitización de la carga y luego el posterior acomodo en contenedores. A esa actividad. La respuesta a tu pregunta puede ser, según Wikipedia, un seguidor de actividad o monitor de actividad es un dispositivo de aplicación para monitorear y dar seguimiento a los datos relacionados con la forma física, Esa es tales Alexa. como la distancia caminada o corrida. Para. Es que dije a esa y entendió que decía su nombre, pues, por eso todas estas actividades, ¿sí? Se le llama cubicación. Cubicación de la carga. Cubicación. ¿Qué es cubicar la carga? Bueno, acomodar de tal manera que la haga eficiente para su transporte. Y eso se va a dar en función de cada producto, desde luego, la utilización de cada caja para cada producto, ¿sí? Y cómo lo voy a acomodar en cada contenedor que se va a ir a su lugar de destino. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? No, ninguna. Bueno, para los que no han tenido mucha experiencia o mucho contacto con cargas, pues sí, yo sé que tienen dudas. Vamos a ir tratando de solventarlas conforme avance el curso. ¿Sale y vale? Bueno, nos vemos a las 11:20. Vamos a seguir ahora con contenedores. ¿Ok? Ya vamos llegando. Nos vemos al ratín. Cuídense. Gracias, profe. Bye. Se cuidan.